Bautismo de Cristo. La culminación de las colaboraciones de Leonardo con Verrocchio llegó a mediados de la década de 1470 con la terminación del Bautismo de Cristo, que representa a San Juan Bautista vertiendo agua sobre Jesús, mientras dos ángeles contemplan la escena arrodillados a la orilla del río Jordán. Leonardo pintó el ángel radiante que vuelve el rostro a la derecha en el extremo izquierdo de la escena, y Verrocchio quedó tan admirado al verlo que nunca más quiso pintar, o al menos eso es lo que dice Vasari. Aún teniendo en cuenta la tendencia de Vasari a la mitificación y a caer en tópicos manidos, quizá haya algo de verdad en la historia. A partir de entonces, Verrocchio no completó ningún otro cuadro por sí solo. Para ser más exactos, una comparación entre las partes del bautismo de Cristo que pintó Leonardo con las de Verrocchio pone de manifiesto por qué éste decidió hacerse a un lado ante aquel. El análisis radiográfico del cuadro confirma que el ángel de la izquierda y gran parte del paisaje del fondo y el cuerpo de Jesús fueron pintados con múltiples y finas capas de pintura al óleo, con los pigmentos muy diluidos, aplicados con gran delicadeza y, a veces, retocados con las yemas de los dedos. Un estilo que Leonardo desarrolló en la década de 1470. La pintura al óleo había llegado a Italia procedente de los Países Bajos y al taller de Paulo, al igual que Leonardo lo usaba. Verrocchio, por el contrario, nunca empleó el óleo, sino que siguió utilizando la pintura al temple o témpera, una mezcla de pigmentos solubles en agua amalgamados con yema de huevo. El rasgo más llamativo del ángel de Leonardo es el dinamismo de su pose. Se nos presenta casi de espaldas, con un perfil de 3/4, con el cuello vuelto a la derecha, mientras que su torso gira ligeramente hacia la izquierda. Dispón siempre tus figuras de modo tal que al lado hacia el que gire en la cabeza no sea el lado hacia el que esté vuelto de pecho, ya que la naturaleza, para comodidad nuestra, nos ha dotado de un cuello que se dobla con facilidad en múltiples direcciones, escribió Leonardo en uno de sus cuadernos. Como resulta evidente en su La incrédula de Santo Tomás, Verrocchio era un maestro de la representación del movimiento en las esculturas y Leonardo se convirtió en un experto en trasladarlo a la pintura. La comparación de los dos ángeles revela que Leonardo empezaba a superar a su maestro. El ángel de Verrocchio se muestra inexpresivo, con un rostro plano, y su única emoción es de asombro por encontrarse junto a un ángel mucho más expresivo. Parece mirar extrañado a su compañero como si éste fuese un visitante de otros mundos, escribió Kenneth Clark. En realidad, el ángel que pintó Leonardo pertenece a un mundo de fantasía que Verrocchio nunca llegó a comprender. Como la mayoría de los artistas, Verrocchio trazó líneas para delimitar el contorno de la cabeza y el de la cara de su ángel. Sin embargo, en el de Leonardo no hay perfiles nítidos que delimiten los rasgos. Los rizos se disuelven suavemente entre ellos y el rostro, en lugar de marcar la línea del cuero cabelludo. Al observar la sombra debajo de la mandíbula del ángel de Verrocchio, vemos que está hecha con pinceladas visibles de pintura al temple que definen la línea afilada de la quijada. Si luego miramos el ángel de Leonardo, nos daremos cuenta de que la sombra resulta más translúcida y de que se mezcla con mayor delicadeza con la superficie del semblante, algo más fácil de realizar gracias al óleo. Las pinceladas casi imperceptibles son ágiles, en capas finas y a veces retocadas a mano. Los contornos de la cara del ángel, sutiles, no hallamos ningún artista. También podemos contemplar esta belleza en el cuerpo de Jesús. Comparemos sus piernas pintadas por Leonardo con las de Juan Bautista por Verrocchio. Estas presentan líneas más claras, a diferencia de lo que advertiría un observador atento. Leonardo incluso borra con mucho cuidado los rizos del vello púbico de Jesús que quedan al descubierto. Este uso del esfumato, el difuminado de los contornos nítidos, constituía ya un sello distintivo del arte de Leonardo. Alberti, en su tratado de pintura, había aconsejado que se trazaran líneas para delinear bordes, y eso era lo que hacía Verrocchio.
Leonardo se dedicaba a observar el mundo real y comprobó lo contrario. Cuando miramos objetos tridimensionales no vemos líneas marcadas. Pinta de modo que es a la obra un acabado difuminado en vez de contornos y perfiles marcados y vastos, escribió. Al pintar sombras con sus contornos que no pueden percibirse sino entremezclados, no los hagas nítidos ni claramente definidos, de lo contrario tu obra tendrá un aspecto acartonado. El ángel de Verrocchio es acartonado, el de Leonardo no. El análisis radiográfico muestra que Verrocchio, menos dotado para la observación de la naturaleza, había comenzado en un principio el fondo dibujando unos cuantos grupos de árboles y arbustos, con más madera que frondas. Cuando Leonardo se hizo con el control, recurrió al óleo para pintar una imagen natural, rica en detalles, de un río que discurría apacible pero refulgente, entre acantilados rocosos que recuerdan su dibujo del río Arno y prefiguran la Mona Lisa. Aparte de la tosca palmera de Verrocchio, el telón de fondo presenta una mágica mezcla del realismo natural y fantasía creativa. Los estratos geológicos de las rocas, menos en el extremo derecho, que debió de pintar alguien más, están reproducidos con esmero, aunque no con la delicadeza de la que haría gala Leonardo más tarde. A medida que la escena se aleja del espectador, poco a poco se desdibuja tal como lo perciben nuestros ojos, en un horizonte neblinoso donde el azul del cielo se vuelve blanco a consecuencia de la niebla que cubre las colinas. Los contornos de la niebla se confunden con el azul del cielo y en su parte más próxima a la tierra. Parece una nube de polvo, escribió Leonardo en uno de sus cuadernos. Al pintar el fondo y el primer plano, Leonardo creó el eje central del cuadro, que es el relato en el que el río serpenteante actúa como elemento unificador. Representó el movimiento del agua con pericia científica y profundidad espiritual, imbuyéndolo de una energía metafórica, como el alma que comunica al macrocosmo de la tierra con el microcosmo de los seres humanos. El agua fluye de los cielos y lagos lejanos, atraviesa las rocas para formar espectaculares acantilados aguijarros lisos, y se derrama del cuenco del Bautista, como si se uniera con su sangre. Al final, cubre los pies de Jesús y continúa entre ondulaciones hasta el límite inferior del cuadro, alcanzándonos y haciéndonos sentir parte de la corriente. El curso del río avanza con un impulso inexorable y, ante el obstáculo de los tobillos de Jesús, forma ondas y remolinos a medida que evoluciona a lo largo de su rumbo. En estos remolinos observados con tanto rigor y en esas ondas tan científicamente precisas, Leonardo se recrea en lo que construiría su modelo favorito: las espirales de la naturaleza. Los rizos que caen por el cuello de su ángel parecen cascadas de agua, como si el río se hubiera vertido sobre su cabeza y se hubiera transformado en el pelo. En el centro del cuadro aparece una pequeña cascada, una de las muchas que Leonardo representó en sus cuadros y cuadernos, con agua que cae en una poza o arroyo. A veces, estas representaciones son científicas, otras siniestras y alucinadas. En este caso, el agua que cae se agüita, genera salpicaduras que rodean los remolinos, al igual que en el perrito de Tobías. Con el bautismo de Cristo, Verrocchio pasó de ser el maestro de Leonardo a convertirse en su colaborador. Había ayudado a Leonardo a aprender los elementos escultóricos de la pintura, en especial el modelado, y también la manera en que el cuerpo se retuerce al moverse. Sin embargo, Leonardo, con sus finas capas de pintura al óleo, traslúcidas y trascendentales a la vez, y con su habilidad para observar e imaginar, llevaba el arte a un nivel muy diferente. Desde la niebla en los horizontes lejanos hasta la sombra de la barbilla del ángel, pasando por el agua de los pies de Cristo, Leonardo empezaba a redefinir el modo en que el pintor transforma y transmite lo que observa. La Anunciación. Además de sus colaboraciones con Verrocchio, en la década de 1470, Leonardo realizó al menos él solo
4 cuadros mientras trabajaba en el taller florentino, a una Anunciación, 2 pequeños cuadros devocionales de la Virgen y el Niño y un innovador retrato de una dama florentina, Ginebra de Benci. Las representaciones de la Anunciación, el momento en que el ángel Gabriel transmite a la Virgen María que va a ser madre de Cristo, eran muy populares en el Renacimiento. La versión de Leonardo simboliza el anuncio y la reacción como una narración situada en el jardín cercado de una señorial casa de campo, mientras María aparta la vista del libro que lee. Aunque ambicioso, el cuadro contiene tantos defectos que incluso se ha puesto en tela de juicio su atribución a Leonardo. Algunos expertos afirman que es el resultado de una desafortunada colaboración con Verrocchio y otros miembros de su taller. Sin embargo, existen numerosas pruebas que demuestran que Leonardo fue su principal creador, sino el único. Hizo un dibujo preparatorio de la manga de Gabriel y el cuadro presenta su característica manera de retocar la pintura al óleo con las manos. Si uno se fija con detenimiento, se pueden ver sus huellas dactilares en la mano derecha de la Virgen María y en las hojas de la base del atril. Entre los elementos problemáticos del cuadro se encuentra la enorme cerca del jardín, que se muestra desde un punto de vista un poco más elevado que el resto del cuadro y dificulta la relación visual entre los dedos del ángel que señalan y la mano levantada de María. La abertura posee un ángulo extraño, como si la contempláramos desde la derecha, y resulta incoherente con respecto a la pared de la casa. Los paños del regazo de la Virgen parecen acartonados, como si Leonardo pecara de un excesivo detallismo en sus estudios de telas, y la insólita configuración de lo que se supone que es su silla nos induce a creer que tiene 3 rodillas. Su pose le otorga un aspecto de maniquí, un efecto que se ve agravado por su inexpresividad. Los cipreses son del mismo tamaño, pero el de la derecha, junto a la casa, da la impresión de hallarse más cerca de nosotros y, por tanto, debería ser más grande. El estrechísimo tronco de uno de los cipreses parece brotar de los dedos del ángel, y la precisión botánica del libro que sujeta a este último contrasta con un tratamiento genérico de las demás plantas y hierbas, algo inhabitual en Leonardo. El defecto más chocante y la sorprendente posición de María en relación con el atril adornado, que se inspira en una tumba que Verrocchio realizó para los Medicis. La base del atril se encuentra situada más cerca del espectador que María, por lo que parece que la Virgen se halla demasiado lejos como para que su brazo derecho alcance el libro, pero su brazo pasa por encima de este, con lo que resulta extrañamente alargado. Bueno, para resumir lo antes leído, básicamente se cuenta cómo destacó Leonardo en la pintura, que él pintaba unos cuadros con más expresividad, que eran más sutiles sus trazos, ya que utilizaba la técnica del óleo a comparación de su maestro, que era Verrocchio, que siempre siguió con su técnica de la témpera. Hablaban de que sus pinturas transmitían muchas emociones y que pues con la obra de el bautismo de Cristo destacó mucho más que Verrocchio. También hablan de que hizo otras obras como las de María, y que en estas no fue tan destacado su trabajo, incluso ponían en duda de que este trabajo fuera de él, pero pues se comentaba que existían pruebas de que este trabajo era único y netamente de él y que no habían intervenido otras personas en esto.
Básicamente hablaba sobre su habilidad con la pintura. Bautismo de Cristo. La culminación de las colaboraciones de Leonardo con Verrocchio llegó a mediados de la década